Capítulo 2. La desaparición. Prácticamente, el pueblo entero estaba volcado en la búsqueda del niño de 7 años desaparecido un día antes. Se había cumplido concretamente la hora 36 desde la última vez que se le vio con vida. Parecía habérselo tragado la tierra, y eso hacía que el peor de los presagios se manifestara a modo de un terror desmesurado por parte de la familia. La experiencia decía que este tipo de cosas casi nunca acababan bien, y cuantas más horas pasaran menos posibilidades habría de encontrarlo. Rubén había sido visto por última vez en un campo cercano a su domicilio. Allí solían acudir los chicos de la zona a jugar partidos de fútbol y a divertirse. El pánico se había adueñado de toda la localidad, ya que el hecho de ser el segundo chico que desaparecía en menos de 2 meses lo hacía todo más inquietante. Al primer niño no se le había logrado encontrar, no había pistas y tampoco sospechoso alguno. Al igual que a Rubén se lo tragó literalmente la tierra, aunque no fue en el mismo lugar. Había desaparecido en el trayecto que comprendía entre la escuela y su casa. Ninguna persona vio nada, no le había rondado nadie extraño, al menos no existía testigo de ello. Nada absolutamente a lo que pudieran agarrarse para encontrarle. Sin embargo, en el caso de Rubén no ocurría lo mismo. Alguien había manifestado haber visto un coche y a un tipo merodeando el lugar en actitud sospechosa. La Guardia Civil de la zona se había encargado en un principio de la investigación del caso, pero con la segunda desaparición un grupo especial de la UCO, Unidad Central Operativa, fue enviada desde Madrid para encargarse del mando. Esta unidad especializada la componían 4 agentes y estaban capitaneados por la teniente Villanueva. Era una mujer de mediana edad y con una trayectoria de más de 25 años de experiencia. UCO era la policía judicial de élite de la Guardia Civil. Se encargaban de todo tipo de delitos, crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, homicidios y secuestros e incluso corrupción y blanqueo de capitales. Uno de los casos más famosos fue la Operación Púnica, o el caso Lezo, por la gestión del canal de Isabel II. Villanueva se había especializado en homicidios, desapariciones y secuestros. Una unidad similar fue la que se encargó en 1992 del crimen de Alcácer, creando un grupo mixto con la Comandancia de Valencia para reiniciar el caso. UCO se había fundado en el año 1989 componiéndolo en sus inicios tan solo 18 agentes. En la actualidad contaba con más de 500 en grupos especializados para cada delito que investigaban. Trabajaban con las técnicas más avanzadas en investigación criminal, y cuerpos policiales de otras partes del mundo colaboraban, aportando información o implicándose con la unidad en operaciones conjuntas. Así que poseían una gran experiencia, y un sinfín de otros casos que acumulaban les avalaba, como por ejemplo la liberación de María Inchels-Feliu, la farmacéutica de Olot en febrero de 1994. De momento, no tenían demasiadas líneas de investigación abiertas con respecto a este asunto, que mantenía a toda la comarca congojada. La localidad estaba situada en el interior de la provincia gaditana y contaba con una extensión muy amplia de monte. Esta cuestión complicaba mucho la búsqueda, ya que tenían que peinar una inmensa cantidad de terreno, aunque nadie esperaba encontrarlos allí, ya que eso significaría el peor de los resultados posibles. Aún así, había que hacerlo y es por ello que toda la comarca estaba colaborando en el rastreo de toda la zona. Grupos enteros de voluntarios, iban en cuadrículas perfectamente señalizadas, peinándolo todo de forma exhaustiva y bajo supervisión de la Guardia Civil. En estos momentos buscaban al niño que había desaparecido más recientemente, ya que un par de meses atrás se había vuelto a repetir algo parecido sin éxito. La comarca estaba compuesta por 3 localidades muy cercanas entre sí. La más extensa y poblada era Verdiego, era donde veraneaba Eric cada año y de donde habían desaparecido los 2 niños. A pocos kilómetros de allí, a los extremos se encontraban Taonte y Almadara, dibujando un triángulo perfecto con la primera. Estas últimas eran localidades más pequeñas y con una población mucho más reducida. Verdiego sí se podía considerar un pueblo grande. Tenía una población cercana a los 25.000 habitantes y disfrutaba de todos los servicios, e incluso, de un hospital. Una parte del pueblo era una estampa de antaño con sus casas encaladas y techos en tejados típico de la Sierra Gaditana, pero al mismo tiempo había crecido con los años y tenía una parte moderna más parecida a la ciudad, bloques de edificios en diversos barrios, restaurantes de comida rápida, e incluso disponía de un centro comercial con salas de cine. Con respecto al caso de los chicos, las diferentes cadenas de televisión se habían hecho eco de las desapariciones en los programas matinales como era costumbre en estos casos. Raúl, el primero de los niños, fue escaleta continua durante los 2 meses que ya duraba su secuestro. La angustia de su familia por no saber nada de su paradero lo explotaban las cadenas día tras día, entrevistando y repitiendo una y otra vez las mismas preguntas sin respuestas, y no solo a ellos, también a todos los implicados en la vida del chaval, devorándolos como comadrejas haciendo negocio de algo tan terrible como eso. Ahora con la nueva desaparición repetían el mismo modus operandi con Rubén, olvidándose por completo del otro niño como solía ser costumbre. Lo viejo ya no vendía anuncios, aunque de todas formas la televisión era primordial a la hora de buscar a algún desaparecido. Era un vehículo imprescindible si se necesitaba la colaboración ciudadana. Pero al mismo tiempo, se convertía en un arma de doble filo,
El juicio mediático paralelo al que sometían a las audiencias estaba sentando las bases para cuando encontrasen a un sospechoso, fuera el correcto o no. El enfoque, y la reiteración constante de la visión de las cadenas, condenarían irremisiblemente al individuo sin tenerse en cuenta si las pruebas iban más allá de la duda razonable. No sería la primera vez que pasara, ya había precedentes de ello en este país, la muerte de Rocío Guaninkoff, atribuida a Dolores Vázquez por el juicio mediático a la que fue sometida. Las televisiones la condenaron de antemano y en el juicio con un jurado popular, y sin la más mínima prueba contundente, basado todo en pruebas circunstanciales, acabaron con sus huesos en la cárcel. Este era solo un ejemplo, había muchos más donde finalmente un inocente acababa entre rejas por las manipulaciones constantes de las televisiones. Con este caso estaba volviendo a pasar, y aunque aún no habían dado con ningún sospechoso, pronto habría alguien expuesto al juicio cruel e ignorante de las audiencias.